Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje Comer y Vaca? Estamos en el día 40 del conflicto. Se dice fácil, otra cosa es vivirlo y sufrirlo desde esta parte del país, de La Paz, del Alto, del Altiplano. Bueno, el conflicto en estos días está tomando características mucho más radicales. Y digo radicales porque hay dos sectores que han decidido reforzar las medidas de presión que tienen características de radicalidad. Uno son los cocaleros de la zona del trópico de Cochabamba y otros son los pobladores de los Ayllus de Potosí. En el caso de los cocaleros del Chapare han anunciado incluso que están dispuestos a tomar cuarteles si es que se dispone el estado de excepción en Bolivia. Y el expresidente Evo Morales ha señalado que hay que resistir, es decir, ha asumido un poco la parte de no liderazgo, porque claro, no ha empezado él este conflicto, pero ha asumido ser parte de este conflicto. Y en el caso de los Ayllus de Potosí, se conoce que ayer han salido en buses rumbo a La Paz para reforzar la protesta, todos ellos exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Y a propósito de él, ayer el presidente ha promulgado la ley que permite la regulación de los estados de excepción. Se trata de la ley 1740. Sin embargo, la prerrogativa para disponer estados de excepción ya se encuentra en la Constitución Política del Estado. La promulgación de esta ley no implica la vigencia del estado de excepción. Para que ello suceda, el presidente tendría que emitir un decreto supremo y ese decreto supremo tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Queremos analizar cuáles son las implicancias de este tema, si es que podría ayudar o podría perjudicar en el conflicto. Para eso quiero dar la bienvenida a nuestros invitados hoy. En primera instancia saludo a Roger Cortés, él es docente e investigador social. Roger, buenos días, bienvenido a Sin Maquillaje con Merivaca. Hola Mary, muy buenos días. Muy buenos días Arturo, un placer estar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro y ahora sí, nuestro otro invitado es Arturo Yáñez, él es abogado constitucionalista. Arturo, buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, Elmer, y muchas gracias por invitarme. Un saludo también a Roger, es un gusto compartir con él, me encanta lo que opina, lo que piensa y siempre le leo. Y un saludo desde Sucre Capital, está en términos chuquisaquenchos, está haciendo frío aquí. Estamos con unos 10 grados, creo. Y Bueno, aquí pronóstico es igual. 18, eso cuando hace frío. Sí, así es. Pero un gusto estar con ustedes y pues le meteremos nomás. Sí, aquí en La Paz igual estamos con un frente frío que nos está golpeando fuerte, además de la sensación de frío que tenemos los ciudadanos por el conflicto, por toda la situación de carencia en la que estamos viviendo, pues también tenemos el frío real, el que viene con el invierno. Quiero empezar con Roger Cuellar preguntándole cuál es su opinión respecto a la posibilidad de dictar estado de excepción en Bolivia. ¿Cree que eso puede, no sé, bajar el conflicto o más bien lo puede encender? Adelante, por favor. Cortés, me has llamado Cuellar. Perdón, ¿de dónde he sacado ese apellido? O sea, no, 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 esto sí que. Perdón, Roger Cortés. No te preocupes, el acto fallido. Pero, o el lapsus. Eh, lo primero que quiero subrayar es que un estado de sitio, y voy a explicar luego por qué prefiero llamarlo de la manera más conocida y no estado de excepción, el estado de sitio en las condiciones actuales, que son una condición de empate entre las fuerzas que están chocando en el país, las del gobierno, por una parte, y el sustento electoral que tiene sus votantes, las otras fuerzas parlamentarias mayoritarias que, aún rezongando, están definitivamente del lado del Poder Ejecutivo, y por el otro lado, la protesta que se desarrolla de manera amplia, pero al mismo tiempo muy focalizada en el país. Estas dos fuerzas están empatadas y un estado de sitio convencional creo que tiene pocas posibilidades de lograr una salida. Tal como van las cosas, mi idea es que con fuerzas empatadas, este conflicto que puede prolongarse todavía un tiempo más para el gran sufrimiento de ciudadanos, no solo de La Paz. Ayer hablaba con gente del Beni y me decían, no hay noticias que salgan del Beni, pero aquí, con
fenómenos naturales como una merma importante del río Beni, por ejemplo, que parece haberse sumado al bloqueo. Estamos sufriendo una serie de estrecheces y muchas cosas que se ignoran. Y lo mismo ocurre en otros lugares del país. Entonces, si esa situación permanece, el desemboque más cercano es que se repita lo que ya conocemos con el gobierno de Luis Arce, es decir, una salida a través de una transacción que no es creída ni por ninguno de los que firman, ni los que quieren la salida del gobierno, ni quienes se defiendan. Una salida que da a todos lo que quieren, pero todos saben que no se va a cumplir. Y un estado de sitio en esas condiciones tiene pocas o ninguna posibilidad de modificar las cosas. La segunda tendencia que yo veo en el país, muy lejos de la primera es esta, seguir repitiendo esta agonía prolongada que casi toda la población votó que quería que acabe con el gobierno del presidente Luis Arce y con el gobierno prolongado, con el régimen del MAS. Esto va a continuar y no podrá ser modificado por un estado de sitio a menos que hayan componentes absolutamente, y estos no van a venir si se presentan de las propias fuerzas internas. Se olvida con frecuencia que de las dos opciones que ha tomado como su sustento el gobierno de el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, una es el gran agronegocio, la banca, es decir, los sectores más concentrados del empresariado y más transnacionalizados, esa es su soporte interno, y su soporte internacional son dos de los gobiernos más encabezados por los presidentes más duros, carniceros que hay en el mundo, el señor Donald Trump y el señor Netanyahu. Esos dos, esos soportes internacionales podrían transar, podrían pensar, podrían pactar algún tipo de intervención. Bolivia les ha abierto la puerta al sumarse al llamado Escudo de las Américas y solo de ese modo la situación podría cambiar. No es fácil que vaya a ocurrir. Esa posibilidad es lejana, pero no está ausente. En cualquiera de los casos, Roger, estamos hablando de la posibilidad de que se genere violencia en el país con, por ejemplo, en el primer caso una declaratoria del estado de excepción y en el segundo con una intervención internacional. Sí, la intervención internacional le daría el toque de violencia que yo creo no va a tener un ascenso muy grande en el medio de un estado de sitio convencional. Eh, Porque lo va a explicar quien sabe estas cosas, que es Arturo, que las ha estudiado a fondo. No es mi caso, no soy abogado, pero lo que sé es, ya vivimos en un estado de excepción, que no Ujú. es, para mí el estado de excepción no es un estado de sitio. Salimos de un régimen donde el Ejecutivo y una parte del Judicial se unieron, el Tribunal Constitucional, y liquidaron al legislativo, porque el MAS no tenía mayoría. Ese es un tipo de estado de excepción, distinto al fascismo, distinto a la dictadura militar, distinto al bonapartismo, que son los otros tipos de estado de excepción. Por eso quiero distinguir entre el tipo de estado de excepción y el estado de sitio. Entonces, si no hay un componente distinto, foráneo, que se meta, puede camuflarse, puede aparecer como un grupo de disidentes de los ponchos rojos, se pueden disfrazar de lo que sea, Ujú. pero si no viene toda esa fuerza brutal, que en el caso de Venezuela, por ejemplo, tuvo la capacidad de penetrar varios círculos de protección de un presidente y llevárselo, aquí la situación no se va a modificar, aunque vuelvan a ser correteados algunos dirigentes y veamos cuadros que ya hemos visto antes.
Ujú. Claro, de hecho ya hemos visto, por ejemplo, los últimos días que se están produciendo detenciones de algunos dirigentes, ya ha habido intervención militar y policial en los bloqueos, algunas con resultados como en el caso de la carretera de Río Abajo de La Paz, pero otras desastrosamente fracasadas, digamos, esas intervenciones, ¿no? Entonces, se podría decir que ya se están ejecutando algunas medidas que podrían ser caracterizadas también como estado de excepción al margen de la explicación política que Roger Cortés nos hace. Quiero ir ahora con Arturo Yáñez para preguntarle cuál es su percepción sobre la aprobación de esta ley en primera instancia, porque hay muchos criterios en sentido de que sería una ley inconstitucional por el tema de la presunción de legalidad, es decir, asumir que todo aquello que hagan los militares y los policías durante las posibles intervenciones en los bloqueos es legal y, por tanto, una protección para evitar que sean juzgados, como ha sucedido en anteriores conflictos. Adelante, Arturo. Muchas gracias. Bueno, mira, la ley, cualquier ley en abstracto, naturalmente tiene que seguir lo que el constituyente nos ha dejado ordenado. En este caso, en la Constitución ensangrentada La Calancha. En el caso concreto de la ley, no me acuerdo el número, que ha sido ayer publicada y por tanto está en vigencia, cuando uno analiza y la contrasta con lo que el constituyente nos dijo, en gran parte, creo yo, guarda esa correspondencia como no podía ser de otra manera. Y ahí es una cuestión fundamental. Yo había escrito hace 2 semanas una columna, Estados de sitio eran los de antes, se llamaba, y no era que yo extrañaba, digamos, esos en los que salían los militarotes, se cargaban a los supuestamente revoltosos, o tal vez revoltosos, y los confinaban a, yo decía por venir, pero ayer un amigo de un colega de Cobija me corregía y era Puerto Rico. Y los llevaban allá que sobrevivan un tiempo y con eso un poco se acababan las cosas, había toques de queda, cosas de ese tipo, ¿ya? Pero el constituyente, bien o mal, nos ha dejado escrito en la Constitución, 137 de la Constitución, le ha cambiado el nombre, ya no es estado de sitio, ahora se llama estado de excepción, y nos ha dicho en lo fundamental que la declaración de este estado no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, a la información, derechos de las personas privadas de libertad, etcétera, etcétera. Entonces, la ley esta, tendría, y lo hace en gran parte, sigue lo que el constituyente había dicho. Entonces, para quienes piensan que el estado de sitio, o ahora llamado estado de excepción, implicaría este tipo de arbitrariedades, eso es hoy técnicamente imposible, constitucionalmente y hasta convencionalmente, porque hay, acabo de mandarles esta opinión consultiva del año, espérenme, 87, la 987, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para Bolivia, así como hemos dicho, por ejemplo, que es vinculante la opinión consultiva en la que dijo que no había ni en chiste de Condorito el derecho humano a la reelección u otras opiniones, también en esta nos dice que los derechos, las garantías para la defensa de los derechos no pueden ser suspendidos incluso en estados de emergencia, como de excepción, como ya la Corte hablaba el año 1987. Entonces, no debería haber, y yo creo que no hay un contraste así tan duro para hablar de la inconstitucionalidad. Y sí, es bien interesante lo que a muchos les ha llamado la atención, este artículo de presunción de legalidad operativa, el artículo 26, que dice que las actuaciones realizadas por los miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad. Muchos ahí paran la oreja y dicen, ah, no, es que están, no, no, un ratito. Todos los actos en un estado de derecho del poder y hasta de los ciudadanos gozan de esa presunción. Y por eso se llama presunción. Y eso es derrotable en un juicio penal oral público y contradictorio, en el que si se da el caso, suponiendo, no sé, un militar, digamos, cumpliendo el decreto supremo, que ahí también hay que hacer una precisión bien interesante, que más adelante la hago, el presidente emite el decreto supremo con su gabinete, aunque el constituyente decía el presidente, pero en la ley ha dicho ahora el gabinete, es decir, como que le amplía
no sé, la potestad, como decía el Ujú. constituyente, y también le otorga una base más ancha de responsabilidad, ya no es solo el presidente, son los miembros del gabinete. Entonces, suponiendo que ellos emiten un decreto supremo, obviamente el decreto supremo va a decir que el uso de la fuerza va a ser proporcional, sería, o sea, aunque no lo diría, tendría que ser, pero además está así y otras cuestiones, y un militar eh, mata a una persona en un despoblado de caminos. Se presume que sus actos eran legales, sí, pero si él es acusado en un juicio penal, esa presunción de legalidad se derrota. ¿Por qué? Porque el que le acusa va a tener que destruir esa, en realidad, habla aquí de una presunción, es un estado de inocencia, se destruye en un juicio con una sentencia que cuando alcanza validez de cosa juzgada, condenatoria, en este caso, esa presunción queda destruida. Entonces, es una cuestión, yo diría, en cierta forma, como le está meneando la cola el legislador a los que eventualmente van a utilizar este estado de emergencia, para decirles, tranquilos, por el momento lo que hagan es, se presume que es legal, pero no se hagan muchas ilusiones, porque si caen en el uso desproporcionado de la fuerza, en un juicio penal, eventualmente podrán ser, su presunción será derrotada y podrán ser condenados. Es, digamos, algo obvio, pero que ha debido a algún interés en ponerlo en esos términos, pero no es una licencia para matar, como he oído a alguna persona decir, y si uno analiza al final de cuentas qué es lo que compara el tradicional estado de sitio versus el estado de emergencia, maquillado con Botox por la Constitución ensangrentada a la calancha, y le sumamos además, porque lo tenemos que hacer, control de convencionalidad, es decir, la opinión consultiva que les digo, el estado del arte, del derecho, eh, por mucho que esté bastante magullado en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que han cambiado. O sea, implica fundamentalmente que no se pueden suspender los derechos, por ejemplo, el derecho al debido proceso, que es la macro garantía por excelencia, y no se puede suspender los derechos que hacen, las garantías que hacen funcionar esos derechos. Por ejemplo, la acción de privacidad, la acción de amparo, etcétera, etcétera, no quedan suspendidas. Y un poco especulando, uno diría, entonces, ¿qué le queda con un estado de emergencia, eh, modelo nueva constitución en Bolivia? Sería que las fuerzas del orden, con un decreto supremo, ya no una orden, un decreto presidencial, sino un decreto supremo, que les va a dar una serie de limitaciones, puedan despejar caminos, Ujú. ¿no es cierto? Limpiar los caminos, porque además el mismo decreto está estableciendo, además de definiciones o principios, está hablando fundamentalmente de el tema de la infraestructura crítica, por ejemplo, hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable, aeropuertos, etcétera. Te da una definición de orden público interno, puede uno estar de acuerdo o no, pero lo está haciendo. Naturalmente está hablando de la gradualidad y el uso diferenciado de la fuerza, y por supuesto de la proporcionalidad, que es una Ujú. cuestión clave en estos temas. Entonces, en esos términos ha rayado la cancha, es una Entiendo. ley reglamentaria y ahí estamos, ¿no? Ahí, Claro. Sin embargo, todas esas cosas se han establecido nuevamente en la ley. Evidentemente, el abogado constitucionalista nos dice, la Constitución Política del Estado ya dice que no se pueden suspender derechos y garantías. Y eso mismo se ha establecido también en la ley aprobada y promulgada ayer por el presidente. Así es que quiero que veamos unas láminas que tienen un resumen de algunos de los puntos de esa ley. Veamos, por favor, esas láminas. Muy bien, ley 1740 sobre estados de excepción. Va a durar, dice, hasta 90 días. Va a haber rendición de cuentas, es decir, además de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, una vez concluido el estado de excepción, el Ejecutivo debe rendir cuentas ante la misma Asamblea. Vigencia de derechos. No se suspenderán las garantías de los derechos ni de los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. Vamos, por favor, a la siguiente.
Arresto express. La policía y las Fuerzas Armadas están facultadas para arrestar personas y llevarlas ante las autoridades. Y ahí tendrán que estar, como dice la ley, 8 horas como máximo. Cuando se realicen hechos delictivos contra la seguridad del Estado, la vida e integridad corporal, seguridad común, el Ministerio Público asumirá la dirección funcional con la policía y las Fuerzas Armadas. Intervención de las Fuerzas Armadas. Intervienen cuando la policía haya sido superada en caso de conmoción interna o cuando se configure insuficiencia operativa sobreviniente. Sigamos, por favor. ¿Qué nos dice sobre la presunción de legalidad? Las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad y el gobierno deberá darles patrocinio legal para su defensa en caso de ser acusados. Bueno, salvo el último artículo, a mí la verdad es que me suena todo muy conocido, todo dentro de la ley, dentro de la Constitución, y es lo que nos dice el abogado Yáñez, que finalmente eso ya está establecido en la Constitución y que de ahí no podría salirse, de ese marco no podría salirse, incluso con la declaratoria de un estado de excepción. Entonces, ¿para qué sirve un estado de excepción? Y en la parte política, Roger Cortés también nos aporta eso, que un estado de excepción no cambiaría la situación del conflicto y lo único que podría cambiar, nos dice él, es la posibilidad de un apoyo, no le vamos a llamar intervención para no alarmar, un apoyo de gobiernos de otros países, como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos. Y ahí quiero ir con Roger Cuellar. ¿Eso será posible? Primero, constitucionalmente no debería, ¿verdad? Y segundo, políticamente puede destruirlo frente justamente a los movimientos que están levantados ahora. ¿Cómo van a ver la ayuda que puede recibir de gobiernos extranjeros? Sí, no es, por eso digo, si la posibilidad que esto termine en un mal acuerdo, en un acuerdo hipócrita donde todos dicen que se resignan a cumplirlo. Hola, hola. Sí, por Sí, favor, hemos tenido un pequeño corte, así es que te pediría por favor que repitas la idea para que la tengamos completa. Adelante. sí. Digo, si bien la tendencia mayoritaria, lamentablemente, es que este estado de crispación, de enfrentamiento, no se resuelva, que un poder ejecutivo debilitado, que tiene circunstancialmente el apoyo de las otras bancadas, pero que no puede ni siquiera estar seguro de una bancada propia, eso permanece y continúa. No tiene un plan para el país, no tiene un proyecto para el país y ha escogido malas áreas para salir del problema. Cree que exportando oleaginosas, por ejemplo, podemos salir del problema. ¿Y qué dicen los productores de oleaginosa, de soya, girasol, en fin? Sí, dice, podemos exportar 13.000 millones de dólares hasta dentro de unos años, pero necesitamos 11 millones más de hectáreas, es decir, hay que desboscar definitivamente 11 millones más. Pésimo negocio, digamos. Una riqueza de biodiversidad, de distinción de la economía del país, hay que sacrificarla para obtener apenas miserables 13.000 millones de dólares. Mala elección. O buscaremos petróleo a muerte para volver a ser exportadores. No muy buena elección porque tenemos vecinos muy grandotes en exportación, Argentina y Brasil. O por último, seguiremos con el litio será nuestra esperanza. Y cuando las tecnologías mundiales tienen una determinada evolución, entonces ahí hay una mala apuesta, no va a funcionar. Y cuando se hacen bloqueos, estamos bloqueando no solo al gobierno, además como lo están haciendo los bloqueadores, son ellos, son estos sectores, sus dirigentes, los que crean la situación novedosa en el sentido que se declaran culpables de entrada. Ellos dicen, ya no hay pliego, pedimos una sola cosa, el derrocamiento del presidente. Y el derrocamiento del presidente es, según la Constitución y según las leyes, un delito penal. Entonces, el estado de sitio lo que haría es decir, vamos a capturar a unos señores que se han puesto por encima de la Constitución y que están vulnerándola, que son esta burocracia sindical. Y
Salimos entonces de un régimen donde de manera ilegal se convirtió al Tribunal Constitucional en una voz de Dios por encima de la Constitución y sindicalistas que por encima de ella dicen vamos a tumbar al gobierno. Y se colocan en ese momento en el lado penal sin que puedan verdaderamente ante un juez aducir, no es que lo planteamos con fuero sindical. No existe fuero sindical si se comete un delito penal. Eso lo sabe mucho mejor nuestro colega que está presente hoy día en este panel, Arturo, nos los va a decir. Y entonces en esa situación, fíjate, este es el estado de excepción anterior, donde el legislativo estaba maniatado. Le prohibieron al legislativo fiscalizar y el legislativo, mayoría de masistas, lo aceptó. Lo aceptó porque el señor Evo Morales creó ese tipo excepcional de Estado, no el Estado plurinacional, por favor. Estado plurinacional era Estado donde las minorías indígenas del país podían autodeterminarse, pero cuando lo intentaron, como en el Timnis, les llegó una especie de estado de sitio durísimo. Entonces, estamos en un momento donde la COP, la Federación de Campesinos de La Paz, están como con un solo corazón con ese antiguo TCP que el sistema político no ha tocado. Esos señores que hicieron un golpe de Estado con estas resoluciones, cuando desconocieron la Constitución, eso es un golpe de Estado, ¿no? Desconocer el orden constitucional. Entonces hoy día tenemos una burocracia sindical que se pone en un solo corazón con el antiguo TCP. Ese antiguo TCP que viola la Constitución y acusado hoy día del delito de querer darle a una familia muy rica un terreno enorme en Santa Cruz con un costo de 200 millones de dólares. Todo es decepción. Quiero que lo tomes en cuenta, Mary. Aquí no hay, como he escuchado a algunos muy inteligentes e ilustrados invitados tuyos, hablar del Estado de Derecho. No. Si hay un estado de excepción en Bolivia, son los pocos días que alguna vez funciona el Estado de Derecho. Lo regular es que se lo ahogue. Entonces, en estas circunstancias, con este tipo de dirigencia que tenemos, que no se ha democratizado, que no se ha ventilado, que no rinde cuentas, que actúa de manera opaca, que es tan misógino, en esas condiciones, con un TCP que se ha librado de... Nadie le llama la atención. ¿Qué hace la Cámara de Diputados? ¿Por qué no pide cuentas a esta pandilla que alentó la ruptura de la ley por tantos años? Entonces, es el mantener eso, el no tener una línea de horizonte, el hecho de un presidente que no se da cuenta que tener a un personaje como el señor Cerimedo, que es su guía, es su gurú durante estos 30 días y lo está llevando cada vez a perder todo su capital político, no se da cuenta que lo primero que tendría que hacer, el primer gesto, es despedir a este señor por incapaz. No importa que haya sido profesor de sus hijas. Tal vez le sirvió en la campaña, está bien, pero ya cumplió su papel. Entonces, el mecanismo es totalmente otro. Hay que darle al país una línea de referencia. Vamos a este lado. El turismo o la industria de las visitas, diría yo, es lo primero que nos puede dar recursos. El petróleo tiene que esperar demasiado y cuando llegue ya el planeta va a seguir echándose atrás en el uso de combustibles fósiles, etcétera. Entonces, eso no se está considerando, se está en lo demasiado pequeño. Y con lo demasiado pequeño llegamos, termino con esto. Estado de excepción aquí, como se está usando, significa la frustración de mucha gente que dice, pongamos mano dura a lo Bukele, a lo Noboa. Eso es lo que existe por una ciudadanía que sufre día a día, no tiene gas, no puede cocinar, no tiene que llevar a la mesa y le venden unos alimentos carísimos, le venden unos medicamentos excepcionalmente caros. Eso es lo que se vive en gran parte del país por este señor que aparece ayer y dice, yo voy a me refiero al señor Morales Aima, que cobra protagonismo en este peculiar conflicto donde vemos flujos de dinero extraordinarios, se agarran millones a personas que caminan por las calles
que demuestran lo pervertido que puede estar el manejo de muchos de sus mecanismos internos. Entonces, que hay una demanda imposible, podríamos decirlo, que es la caída del gobierno. Eso es lo que están pidiendo los movimientos que están ahora bloqueando el país. Y tomando en cuenta estos errores señalados de parte del gobierno, ¿cuál es el rumbo que se tiene que tomar de aquí para adelante? Pero antes vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestros invitados. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso en Sí Maquillaje con Mary Vaca, dialogando con Roger Cortés, docente e investigador social, y con Arturo Yáñez, abogado constitucionalista. Quiero leerles algunos comentarios que estamos recibiendo. Gabriel Navia nos escribe, un saludo Gabriel, dice: comenzará el discurso de victimización y hay que anticiparse a eso. Zulema Alanes nos dice: el estado de excepción sin garantías ni derechos se aplicó en Pando. Me imagino que se refiere a la época del Porvenir, ¿no? Gato Olímpico nos dice: los narcoterroristas serán derrotados por el pueblo boliviano junto a su policía y las Fuerzas Armadas. Y ahora sí quiero explorar con nuestros invitados entonces cuáles son las salidas, tomando en cuenta esta demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz y, por otro lado, tomando en cuenta también que el gobierno de Rodrigo Paz apostó por una forma de gobernar, por unos aliados en ese gobierno y por una agenda que ya nos la señalaba muy bien Roger Cortés. Vamos con Arturo Yáñez ahora para preguntarle en su criterio qué se debería hacer. No, estamos con el audio cortado, vamos a resolver ese pequeño problema. ¿Ver? Ahora sí. Sí, habría que diferenciar la salida de la solución, ¿no? Creo que Roger ya nos estaba pintando una salida, ¿no es cierto? Es decir, como hay este empate, no voy a decir catastrófico, pero me temo que por ahí viene, hay bueno, pergeñar alguna salida. Los que saben más de política hablan de un acuerdo político que sea sobre todo un respaldo al sistema democrático, y yo creo que va por ese lado, porque eh, hay que dejar de lado algunas visiones que obviamente respetables, pero que yo no las comparto, que me parecen ingenuas, de que esto es una legítima eh, petición social, económica, etcétera. No es, ¿no es cierto? El uso de armas, de grupos armados irregulares, etcétera, está probando más allá de toda duda razonable eso, más allá de la irrazonabilidad también del pedido, ¿no ves? Es decir, nos guste o no, el presidente Rodrigo Paz es el presidente, es fruto de un proceso democrático legítimo, es decir, no ha habido algún delincuente que haya pagado o haya ordenado apagar
el CIREPRE ni nada por el estilo, es decir, ganó, ¿no es cierto? Con luces y sombras, pero ganó. Y es absurdo que a los 6 meses, en contra de lo que la Constitución también establece y las leyes, quieran sacarlo, ¿no es cierto? Y hay que decir de taquito que el Tribunal Constitucional, no recuerdo, hace 2 años o 3 años, ha declarado inconstitucional el delito de sedición, ya no existe, por si acaso. Y entonces la salida por ese lado es política. Ahora, se está hablando de algo bien interesante desde lo jurídico, y es que no sé hasta dónde tendría peso, pero fuera bien interesante, y es acudir a la corte, o diría a la carta, espera el nombre exacto, la Carta Democrática Interamericana, que está establecida en el ámbito de la OEA, y que el artículo 20 es el que permite que cuando hay un Estado miembro u otro Estado en su nombre, una grave alteración del orden constitucional que afecta gravemente a su orden democrático, se pida la intervención diplomática, no mandan cachos azules porque no tienen, pero la intervención diplomática del sistema internacional, de la OEA, incluso mediante Asamblea General, etcétera. Fuera una vía para poder tal vez apaciguar los ánimos, no sé qué tan efectiva fuera, pero también hay una solución, o bueno, una salida por lo menos desde el ámbito del sistema interamericano. Eh, no sé hasta qué punto nuestro servicio diplomático podría ver eso, pero sería una buena alternativa. Que sea efectiva es otra cosa. Ahora, si pensamos en este estado de emergencia, eh, muchos, y yo comparto o sea, me preocupa esa visión que tiene, están pensando, como decíamos, al antiguo, en el tradicional estado de sitio, y realmente habría que calibrar hasta dónde, porque una cosa es eh, sancionar una ley, publicarla, de lo que ha pasado ayer, y otra cosa es que tenga realmente la capacidad institucional para hacer respetar esa ley, ¿no es cierto? Lo que esa ley dispone. Y ahí yo veo, no sé hasta qué punto, y por eso dicen el presidente tiene una bala de plata, que podría usarla o no. Y yo creo que una de las cosas que él está calibrando es esa. Y otra cosa que es también desde el ámbito del derecho, que a mí me parece muy interesante, es la sentencia, pues, del caso Octubre Negro, que es del año 2019, me parece, de la antigua, del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Justicia todavía, entonces, no me acuerdo el año exacto. Es una sentencia en la que la Corte ha recurrido a una teoría famosísima de Roxin, un maestro del derecho, y otros maestros, que es la autoría inmediata, o el hombre detrás del hombre. Esta doctrina la ha inventado sobre todo para castigar a los capos de la mafia, ¿ya? Es decir, el capo de la mafia ordena que maten a una persona, pero él no mata, ¿no es cierto? Es su sicario el que va y se lo mata. Pero la ley o el derecho ha evolucionado y dice, no solo la responsabilidad penal es para el que ha ejecutado materialmente el hecho, sino para quien ha dado la orden, ¿no es cierto? Siempre que tengas el dominio del hecho. En esa sentencia o esa doctrina se la ha utilizado en la sentencia del Octubre Negro, y yo creo que, y por eso también ha surgido después la exigencia, porque varios militares fueron condenados, etcétera, ha surgido esa exigencia o esa petición de los militares, de los policías, de que haya una orden escrita para que tú salgas a reprimir. Naturalmente, en términos de proporcionalidad, etcétera. Si mal no, sí, no es que mal no recuerdo, es verdad. En las épocas de Carlos Mesa hubo un decreto supremo también, que creo que el ideólogo fue Carlos Alarcón, que se emitió en ese sentido. Y hoy tenemos esta ley que en alguna medida también tiene que ver con eso. Pero naturalmente yo creo que el presidente también está calibrando eso, es decir, en qué medida él y sus ministros pueden emitir un decreto supremo con todos estos versos que están en los principios de la ley de Estado de excepción, ¿no es cierto? Proporcionalidad, necesidad, subsidiariedad, etcétera, etcétera, el verso de la ley. Pero ¿qué pasa si a alguien se le va la mano? Porque también hay que ponerse en las botas de ellos. Te están atacando, te están paleando con piedras, yo qué sé, y vos tienes arma y de ahí disparas y mata a una persona. Y también, seguramente, el presidente está pensando en qué medida eso le podría afectar a él, ¿no es cierto? Es decir, con ese precedente jurisprudencial se pueda establecer responsabilidad no solo al que disparó,
incumpliendo el decreto supremo, sino al que o a los que ordenaron que puedan salir a reprimir, así sea en Ujú, términos de proporcionalidad y demás, ¿no? Creo que también eso entra en el debate. Eh, yo les pondría eso desde un poco lo ujú. político, pero también desde lo jurídico, ¿no? Con estos dos elementos que añado, la sentencia del caso Octubre Negro y el tema de recurrir a la Carta Democrática Interamericana a través de la OEA, ¿no? Muchos dirán, ah, puta, esos son los diplomáticos que están comiendo canapés y no pasa nada, pero yo creo que políticamente eso tendría también mucho peso porque estarías eh, admitiendo o proclamando en el mundo de que el sistema democrático está en grave riesgo. ¿Y por qué digo esto? En mi columna de ayer yo lo analizaba. No estamos, yo creo, ante un tradicional conflicto, sino yo creo que es la delincuencia organizada transnacional la que está en guerra con el Estado boliviano, capitaneada sobre todo por el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, también los temas forestales, como bien decía Roger, etcétera. Es decir, nos guste o no, Bolivia es un narcoestado, es decir, está capturado desde hace mucho tiempo por las mafias, sobre todo del narcotráfico. Y la estructura, es decir, la sociedad también, ¿no? No, con qué contemplación o con qué pasividad se ve, por ejemplo, entre comillas, al éxito del narco en Bolivia? Acuérdate, hasta hubo es una fiesta con temática de narcotráfico en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y se lo presentó como un chiste, como una travesura. Así es. Vean, por ejemplo. Y vean, Marcet sobrevivió, vivió como jeque no sé cuántos años en Bolivia, lo que no era gratis, ¿no ve? O sea, era poniendo, ¿no ve? Pero estuvo tanto tiempo tranquilo, ¿no es cierto? Y malo bien, su captura, la afectación a sus bienes, el aeropuerto este de Saladillo, Coloradillo, creo que se llama, y no sé qué, le ha afectado a esa estructura. Y esa estructura, que además dispone de mucho poder, de ahí sale la plata, imagínense la cantidad, 38 días de personas en estado de pobreza que se están dando el lujo de bloquear, de no producir y no vender sus productos, alguien tiene que ser el padrino. Ujú, Alguien tiene que estar sponsoreando eso, ¿no ve? El claro. padrino, pero en el peor sentido de la palabra. Los padrinos, yo diría, ni siquiera uno, ¿no? Entonces, Muy hasta por bien. sentido común, hay alguien que pone para que esto haya. Para Y que eso no es simplemente. Entendemos, Arturo, y quisiera ir con Roger Cortés ahora para preguntarle un poco sobre las salidas políticas también. Ya Arturo nos hablaba de la posibilidad de activar la Carta Democrática de la OEA y además de otras alternativas más jurídicas, legales, ¿no? Este movimiento, Roger, no ha tenido adhesiones mayores. Si bien es un movimiento durísimo por la calidad de ese bloqueo que nos ha acercado ciudades, popularmente digamos que no tiene adhesión dentro de las ciudades y en las ciudades, decía Carlos Hugo Molina, vive el 70% de la población boliviana. Entonces, cabe una negociación con esos sectores, además tomando en cuenta lo que acaba de decir Arturo sobre el tema del narcotráfico que podría estar financiando esta protesta o parte de esta protesta. Y si hubiera una negociación, esa negociación en qué términos sería, por ejemplo, ceder poder, por ejemplo, cambiar agenda de parte del gobierno. ¿Cuál sería el tono de esa negociación? Adelante, Roger. El último ampliado del sindicalismo, el sábado anterior, estableció una supuesta línea de trabajo que no está cumpliendo el propio sindicalismo. Y esa línea de trabajo fue respeto incondicional a la Constitución política del Estado. Creo que esa es la base de cualquier negociación. Y sobre esa base, los objetivos del movimiento, que son el derrocamiento del gobierno, no van, no funcionan. Es lo primero que tiene que establecerse en cualquier negociación. Y yo sé que la Constitución es vilipendiada, hay mucho rencor hacia la Constitución boliviana, se la acusa de ser creación de venezolanos, de españoles, en fin.
y no se conoce verdaderamente el proceso histórico largo donde actores como la Iglesia, la cooperación internacional, en los diálogos nacionales, en los encuentros nacionales, en fin, han participado y los propios pueblos han creado el esqueleto de la Constitución, la más participativa, la más deliberativa de la historia del país y del continente, diría yo. Hay mucha subestimación, desconocimiento y se la trata de caracterizar por unos o cuales episodios. Se dice, por ejemplo, alguien como el senador Marinkovic dice, hay que cambiar esta constitución porque es estatista. No reconocen, por ejemplo, que la constitución incluye como una cosa completamente nueva un pilar distinto para construir el país cuando plantea que no es el Estado, fíjense, la Constitución estatista. La Constitución de 2009 no dice que los recursos pertenecen al Estado. La Constitución dice que pertenecen al pueblo boliviano. Y el Estado es su agente, es subordinado a ese pueblo. Hay un cambio muy profundo que no se ha llevado a cabo, no lo llevaría a cabo el MAS y no lo van a llevar aquellos que no lo entienden. Este postulado, que además plantea participación y control social como temas fundamentales, y control social no es el de los sindicalistas, esta constitución sobre esas bases, con autonomías que son en realidad tan poderosas que lo del federalismo se puede quedar corto en algunos aspectos, poner en pie esta constitución, dejar que funcione, es la primera condición. La segunda es un cambio de horizonte. No vamos a ir a ninguna parte explotando lo que ya no tenemos, el caso del gas, dependiendo de tecnologías que se nos mezquinan, y no solo son los viejos agentes que tienen tecnología. En este caso, a mí me llama la atención cómo los contratos que ha firmado el señor Arce Catacora con China son tan mezquinos en materia de transferencia tecnológica. Se supone que la China tendría que haber entendido que un nuevo relacionamiento, en su palabra, en su discurso, en su relato, tendría que tener un componente de otra naturaleza. Entonces, lo que tenemos que decirle a la gente claramente, lo que tenemos hoy día son producción de alimentos que no pueden seguirse haciendo con una técnica obsoleta de baja productividad y no competitiva como la que tenemos. Los visitantes, si vienen a Bolivia, donde tenemos culturas de miles de años y una naturaleza prodigiosa, eso nos puede funcionar y el bloqueo es la tranca, es el derrumbe de esa posibilidad inmediata de cambiar esta economía. Y tenemos que trabajar en educación, por decirte tres cosas. Entonces, en resumen, número uno, se necesita una línea de horizonte. Número dos, cualquier acuerdo sobre la base del cumplimiento de la Constitución. ¿Quieren cambiarla? Está bien. Tiene contradicciones, tiene problemas, pero hágase como lo plantea la Constitución, no como lo hizo el MAS con el Tribunal Constitucional, porque para cambiar la Constitución aquí tiene que haber un referendo popular, así sea parcial la reforma a la Constitución. Y lo que hemos visto en el conflicto Meri es que si va a haber una nueva pelea próxima, es el momento en que el gobierno y sus aliados, así sean explícitos u opositores en las cámaras, intenten esta reforma constitucional. Y lo último, necesitamos la mini reforma, aliviar las condiciones de vida de la gente ya misma con cosas que pueden hacerse, desde las colas en los hospitales, desde todo tipo, desde la verdadera simplificación de todo tipo de trámites y no solo derogar las fotocopias, sino ponerse en el papel de la gente, abaratar los medicamentos. Hay otras ofertas distintas a esos pliegos delirantes que suelen llevar a representantes que, igual que los políticos, los otros representantes políticos que son los sindicales, no saben, no quieren, no entienden lo que piden sus representantes. Y detrás de eso tiene que venir una reforma pedida por las bases de sus organizaciones sociales que fueron secuestradas. Si no hay una reforma de esas organizaciones sociales en una economía que no es narco, no, el narco está presente, pero la economía, el 80% de la economía boliviana es oculta
Y el principal tráfico que hay en el país, quiero repetirlo, es el tráfico de tierras. Da mucho más que el tráfico de cocaína. Y este es un tráfico en el que participan grandes empresas y participan los nuevos colonizadores que avanzan con fuego, que avanzan con maquinaria, que arriendan a los menonitas y que nos están destruyendo el gran futuro económico que pasa por una economía verde, por una economía de biodiversidad, con bienes que escasean en el mundo. Ujú. Entendámoslo claro. 4 temas entonces de agenda. Uno, todo sobre la base de la Constitución Política del Estado, que es lo que nos acaba de decir Roger Cortés. También cambio de horizonte, lo que significaría básicamente un nuevo modelo de desarrollo. También tenemos el tema de reformar las organizaciones sociales y aliviar la vida de la gente que está sufriendo las consecuencias de esta crisis. Permítame, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos ya en la recta final de nuestro programa y quiero leer un comentario más de Vicky Ocio. Nos dice, me preocupa que estemos viendo solo a Evo Morales Ayma como el único culpable y no al sector del agrocruceño. Estos están metidos en el mismo gobierno. Investiguen a la empresa maderera que exporta, entre comillas, a Europa vía Chile, por ejemplo. De acuerdo con el análisis de Roger Cortés, nos dice, ¿no? Y bueno, en el final quiero pedirles a nuestros invitados que por favor puedan decirle algo a la gente que en esta desesperación que está viviendo ya 40 días de conflicto, de un bloqueo durísimo, está pidiendo estado de excepción porque cree que esa es la solución. Un mensaje ciudadano a esa gente. Empezamos, por favor, con Arturo. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera darles, dice que los pesimistas son los optimistas bien informados, ¿no? Yo quisiera darles, yo quisiera que el estado de emergencia sea la varita mágica, pero me temo que eh, no es la varita mágica y habría que ver sobre todo ir por el tema del pacto político. Yo creo que el tema de fondo aquí es la defensa de la democracia, del sistema democrático. No es simplemente que haya una pedido de renuncia del presidente, etcétera, que también incumbe a eso, ¿no? Sino es la defensa del sistema democrático, del Estado sujeto al imperio del derecho. Roger es bastante escéptico al respecto, pero yo me voy a acordar de lo que mi querido jefe René Bladman Bauer nos decía cuando éramos sus Robins, ¿ya? El siglo pasado, nos decía, apunten a las estrellas, puede ser que no logren llegar a las estrellas, pero por lo menos van a llegar a la luna y ahí lo van a estar haciendo bien. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar a eso. Puede sonar muy diverso, pero el tema de fondo es el respeto o la vigencia del Estado democrático, porque estas fuerzas irregulares y demás no están luchando por algo, una reivindicación de ese tipo social o algo así, están luchando para mantener un Estado, un narcoestado, con todas esos vicios que también Roger nos ha descrito. Yo creo que es el tema de fondo y tenemos que, para lograr una solución, una salida, identificar las causas y las causas vienen por ese lado.
Lo mismo, por Muchas favor, gracias. para Roger Cortés en el final, y de paso le leo este mensajito de María Elena Querejazu que dice: qué bien, Roger, muy claro como siempre. Adelante, por favor, con ese último mensaje para la gente que pide estado de excepción como si fuera la solución para el problema. Si hay un opio del pueblo hoy día, es ese derrotismo que se escucha con demasiada frecuencia, sobre todo en sectores de élite. La viabilidad del país está cuestionada, estamos yendo a nuestra disolución. Un amigo y director de cine tarijeño se ha referido en su columna ayer, mostrando que esta línea de derrotismo del país, de pensar que nos acabamos y nos disolvemos, es la manera en que en realidad se nos anestesia y se nos inmoviliza. Los grandes cambios aquí no han surgido, a diferencia, por ejemplo, de cuando nos dicen el pacto de Moncloa, de iniciativas de dirigentes y partidos políticos. En una democracia que funciona sin partidos políticos, otra parte del carácter excepcional de las condiciones que vivimos, sino de las iniciativas de la sociedad a través del conjunto de sus organizaciones. Hay muchas que están calladas ahora, atemorizadas por esa estela de terror que dejó el gobierno, el régimen del MAS, contra ONGs, contra fundaciones, contra iglesias, contra universidades. Necesitamos hoy que esas instituciones de lo que se llama la sociedad civil participen, porque efectivamente tropas en la calle y tropas que, lo recalco, no van a resolver la situación, no son el camino, son nuestra participación y rectificar las cosas al punto donde las pusimos años atrás. Ese punto es el encuentro, la base de lo legal es nuestra Constitución. Con ella vamos adelante y cambiaremos lo que haya que cambiar cuando así lo decidamos. Y señor presidente, tome gestos inmediatos, pequeños, que alivien la vida de la gente. Empiece despidiendo a su mal asesor, que después de 40 días lo está llevando a un nudo sin salida. Muy Gracias. bien, gracias, Roger, y gracias, Arturo, también por haber estado hoy en el programa. Amigas, amigos de Sin Maquillaje, les agradecemos por habernos seguido un día más. Hoy cumplimos 3 meses en el aire y qué pena que cumplamos también 40 días de conflicto, 40 días seguidos. Esperamos que esto vaya bajando porque decíamos también en este programa que si bien el conflicto se radicaliza con grupos extremos como el caso de la gente que viene desde el trópico y la que viene desde los Ayllus de Potosí, por otro lado no está adquiriendo, digamos, carta de ciudadanía en el resto de Bolivia. Les agradecemos. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Espérenlos, por favor. Chao, chao.